Porque Dios es superior. ¿Cuántos dicen que Dios es superior? ¿Cuántos saben eso? Que Dios es superior moralmente, espiritualmente, en poder, en autoridad. No hay nada por encima de Él. Entonces, la ley la pone el que tiene la autoridad superior. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Lo que Pedro escribe y dice: y vosotros antes no erais pueblo, mas hoy sois pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el pacto, es el nuevo pacto en el que ahora ustedes y yo estamos. Porque Dios siempre un pacto lo va a sellar, y el pacto que va a hacer Dios lo va a sellar con la ley. Y Dios les dice: ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, pero lo que yo espero de ustedes es que ustedes vivan bajo mi ley, vivan bajo mi compromiso, vivan bajo él. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las historias que usted lea, desde gigantes y desde grandes hombres de fe, y Abraham y David, y podamos ver a Salomón y las historias de Israel, la historia de los discípulos, todo eso está ligado a una sola cosa: el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, a través del ser humano. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, el tronco común de todo eso es establecer el reino de Dios en la tierra a través de nosotros los seres humanos. Y Jesús lo oró, Mateo capítulo 6, vénganos tú, dígalo conmigo, vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, ¿verdad? Entonces, en la escritura encontramos ese tronco común, todas las historias están ligadas a ella. Y hay esta historia en Génesis capítulo 6, donde Dios está trayendo un diluvio. Y al traer el diluvio, usted sabe el resto de la historia. Al traer el diluvio, Génesis 6, lea conmigo, verso 9 al 14, dice: y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, verso 17, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas, dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en él, en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es la primera vez en la escritura que va a aparecer la palabra pacto. De ahí para atrás Dios había hecho un pacto, y en el libro de Oseas se considera el pacto de Adán también como un pacto. Pero la palabra expresa pacto, que viene del hebreo berit, es la primera vez que va a aparecer aquí en la escritura. Y yo por eso quise tomarme el tiempo de predicar acerca de la importancia que tienen los pactos en el reino de Dios para nosotros, porque hay pactos
que nos trajeron a nosotros hasta aquí, hasta donde estamos, y hay pactos que Dios estableció que nos llevarán hasta la eternidad, y hay pactos que nos pondrán a reinar aquí sobre la tierra exactamente como Dios lo ha dicho. Por lo tanto, tenemos que conocer al Dios de los pactos, conocer el corazón de Dios. Escuche, conocer a Dios y ser un cristiano que es un discípulo, que es conocedor de la palabra, es mucho más que conocer citas bíblicas. Es muchísimo más que pararme yo aquí una vez o dos veces por semana a predicarle a usted la palabra. Conocer a Dios es mucho más que sabernos 16 verdades fundamentales de las asambleas de Dios, o es mucho más que poder enseñarle a alguien o poder cantar los cantos que nos sabemos. Conocer a Dios es conocer su corazón, cómo opera, cómo trabaja, cómo piensa Dios. Porque cuando conocemos a Dios en esas circunstancias, entonces no siempre vamos a poder recordar la Escritura, pero vamos a poder recordar el corazón de Dios. Y vamos a poderlo conocer cómo opera a lo largo de la historia, vamos a poder darnos cuenta cómo Dios trabaja, aún en los peores momentos de la vida del ser humano. Ahora, había maneras en que se celebraban los pactos, y ahorita vamos a ver. Uno de ellos era partiendo los animales por la mitad. Todo esto está en la predicación del miércoles, ¿ok? Si usted quiere más detalles, aquí voy muy rápido porque hay que irnos rápido. Pero en la predicación de este miércoles pasado está un poquito más detallado, ¿ok? Partían un animal por la mitad y caminaban en medio de ellos. Era una manera de firmar un pacto. Luego otra manera de firmar pactos es que celebraban una comida sacrificial delante del Dios ante el cual se estaba celebrando ese pacto. Por eso Jesús, cuando va a ser sacrificado, junta a sus discípulos y ¿qué hace con ellos? Celebra Santa Cena, porque Jesús va a hacer un pacto, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Ahora, había implicaciones de un pacto. Rápido se las digo, pónmelas en la pantalla, por favor, Ángel. El siguiente. Ahí. Las implicaciones de un pacto. Primero, la palabra pacto quiere decir un lazo, quiere decir una atadura, es decir, atar a una persona con otra. En este caso, cuando Dios celebra pactos, Dios está atándose Él mismo al ser humano. Eso es increíble, es tremenda, es extraordinario, porque Dios se está atando al ser humano por voluntad propia. Por eso es que todo lo que Dios va a hacer aquí en la tierra lo va a hacer a través del ser humano. Por eso Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan ustedes vayan. Cuando nosotros le decimos a Dios que queremos que Él haga las cosas, yo creo que Dios va a decir, no chiquito, te toca a ti, ¿verdad? Entonces es una atadura, Dios se ató a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiso hacerlo, simple y sencillamente, a través de diferentes pactos. Entonces, un pacto es una atadura inalterable y permanente. ¿Sí? Cuando hay un pacto entre una persona superior y una inferior, entonces la autoridad que es superior va a establecer los reglamentos y las leyes a través de los cuales va a estar ligado a esa persona. Por eso cuando Dios hace un pacto con Israel, en el monte Sinaí, Dios les va a dar la ley, porque Él es la autoridad superior, porque Él es la autoridad moral, porque Él tiene la calidad espiritual para decir, estas son las leyes en las cuales tú y yo vamos a relacionarnos y tú y yo vamos a actuar. Porque Dios es superior. ¿Cuántos dicen que Dios es superior? ¿Cuántos saben eso? Que Dios es superior moralmente, espiritualmente, en poder, en autoridad. No hay nada por encima de Él. Entonces, la ley la pone el que tiene la autoridad superior. Entonces, Dios establece esta autoridad superior con nosotros aquí en la Escritura. Déjenme avanzar y mostrarle algunos pactos que Dios hizo. Y eso nada más algunos, porque hizo más que estos, pero esos son los más notables. Él hizo un pacto con Adán, ¿ok? Y ese pacto con Adán, Dios le dijo, todo puedes hacer menos esto. Entonces, el sello del pacto en Abraham era el árbol de la vida, era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque Dios siempre un pacto lo va a sellar.
lo va a sellar con algo. ¿Okay? El siguiente es un pacto con Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, Génesis 12, sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación. Y Dios le dice, y te bendeciré. Y Dios sella el compromiso con Abraham y lo sella con la circuncisión. Entonces, la circuncisión es el sello del pacto que Dios hace con Abraham y con el pueblo de Israel. Los que no somos el pueblo de Israel, esa parte del pacto, ese sello del pacto no es necesaria. Pero Dios sella el pacto con Abraham y en Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham, trae unos animales, pártelos por la mitad, pone la mitad de este lado y la mitad de este lado. Y dice la Biblia que Dios pasó en medio de esos animales como un horno de fuego, caminando, diciéndole a Abraham, el mensaje de esos animales es, estas son las reglas del pacto, esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que tú vas a hacer. Abraham, yo te voy a bendecir, pero tú vas a bendecir las familias de la tierra. Abraham, si yo no cumplo la parte de mi pacto, que me pase lo que les pasó a estos dos animales, que yo sea partido por la mitad. Pero si tú no cumples tu parte de ser bendición a las naciones, entonces tú vas a ser partido por la mitad, tu nación va a ser partida por la mitad. ¿Qué pasó con la división del reino de Israel? Fue partido por la mitad. 10 tribus se dividieron, las tribus del norte, y 2 tribus se quedaron afuera, las tribus del sur. Y se dividió la nación de Israel. Ahora, el siguiente pacto es el pacto que Dios hace con Israel, con la nación. Ya cuando han salido de Egipto, Dios los lleva al monte Sinaí y ahí va a hacer Dios con ellos un pacto. Y el pacto que va a hacer Dios lo va a sellar con la ley. El sello del pacto de Israel, de Dios con Israel, es la ley de Moisés. Los 10 mandamientos, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y Dios les dice, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, pero lo que yo espero de ustedes es que ustedes vivan bajo mi ley, vivan bajo mi compromiso, vivan bajo esto. Y entonces Dios presenta esta ley a Moisés y Moisés se la presenta al pueblo y el pueblo responde a Moisés de la siguiente manera: haremos todo lo que Jehová dijere. Así responde el pueblo de Israel. Entonces, cuando la autoridad superior establecía un pacto, era prerrogativa, era derecho de la otra parte decir no, yo no, gracias, pero no. Sin embargo, aceptado el compromiso, entonces es un pacto, ya no se puede romper, ya no se puede quebrantar. ¿Okay? Entonces Dios le dice a la nación de Israel, esta es mi ley, ya no la puedes quebrantar. Y entra la nación de Israel en una relación de pacto con Dios ahí en el monte Sinaí. Luego viene otro pacto, el pacto de Dios con David. Y Dios le dice a David, David, tu reino no tendrá fin. Dios promete a David que de su descendencia se levantaría un reino el cual no tendría fin. ¿Se acuerdan ustedes del ciego Bartimeo? ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo que Jesús va pasando por enfrente de él y el ciego Bartimeo grita lo siguiente: Jesús, hijo de David. Jesús no era hijo de David, pero el Bartimeo conocía la profecía que el Mesías habría de venir de la descendencia de David. Y entonces en Jesús se cumple el pacto que Dios hizo con David de que su reino no tendría fin. Y un día Jesús descenderá del cielo con autoridad y con gran gloria. Dice la escritura, descenderá en caballo blanco, ¿verdad? Que dice que traerá una corona y traerá un nombre escrito que es sobre todo nombre, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y descenderá y reinará aquí con nosotros en la tierra. Amén. Ese es el pacto que Dios hace con David. Luego, del que quiero hablarles hoy es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Mire, unos 600 años antes de que Jesús naciera, el profeta Nehemías
escribió lo siguiente, Jeremías 31. Jeremías 31. He aquí, escuche lo siguiente, porque así es como Jesús llegó al momento de la Santa Cena. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Pueden decir conmigo nuevo pacto, hermanos? Diga, nuevo pacto. Entonces dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron el pacto. Un pacto se puede romper. ¿Sí sabe usted que un pacto se puede romper? El contrato de matrimonio es un contrato, pero ante los ojos de Dios es un pacto. Entonces, ese pacto queda invalidado con la infidelidad. Queda invalidado, ya no fue válido porque se rompió el pacto. ¿Ok? Entonces, Dios le dice, ellos, no yo, ellos invalidaron mi pacto, pero voy a traer ¿qué? Un nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Aunque yo, dice el Señor, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley, y usted dirá, bueno, pero es que ya les había dado una ley. No, ahora es diferente, porque les dice, daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Entonces, el pueblo de Israel tiene hoy 613 mandamientos. 613. Ellos se agarraron a estudiar la escritura y se atribuyeron 613 mandamientos. Mire, usted y yo no hallamos cómo cumplir 10. ¿Verdad? Pero ahora ya Dios dice, no se trata nada más de un pacto de cumplir la ley al pie de la letra, sino de un pacto de tu corazón. Y Jesús lo enseña de la siguiente manera: ¿Habisteis que fue dicho, no matarás? Mas yo os digo que cualquiera que dice a su hermano necio, fatuo, tonto, es culpable de homicidio. Porque ahora es la ley del corazón. Ya no es la ley nada más del papel escrito de cumplirlo por una tradición religiosa, sino por cumplirla del corazón. Y escribiré en su corazón, yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Escuche, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Alguien da gloria a Dios por eso, hermano? Fíjese el pacto de Dios. Este es un nuevo pacto. Dice, y no me acordaré más de ellos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Okay. Ahora, Jesús, ya en Mateo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está sellando y celebrando un pacto. ¿Ante quién? Ante el Padre Celestial, con sus discípulos, haciendo una cena, como se practicaban los pactos, sacrificial, en la cual Dios estaba siendo testigo de ese pacto que Jesús estaba haciendo. ¿Cuál es el pacto que Jesús está haciendo? 600 años después de que Jeremías lo profetizó, es el pacto siguiente. Dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto.
¿Por qué Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto? Porque en muchos pueblos se celebraba los pactos con sangre. Y en Éxodo, la escritura relata que cuando el pueblo de Israel acepta el pacto con Dios y acepta la ley, dice que Moisés sacrificó un cordero, agarró de la sangre del cordero y la roció en la gente. No se preocupe, no voy a hacer eso hoy. ¿Ok? Porque esa era la manera también en que se sellaban los pactos. Moisés agarra la sangre y la avienta, la esparce entre el pueblo para sellar el pacto de la ley. Y Jesús dice, ahora este es el pacto de mi sangre, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Por qué Pablo dice que no se debe de comer carne dedicada a los ídolos? Había templos, había lugares donde se dedicaban sacrificaban animales a los dioses, a otros dioses. Y entonces en la parte de arriba sacrificaban los animales y había una especie de techo ahí y ese techo tenía perforaciones, tenía grietas, y arriba sacrificaban los animales y las gentes de los pueblos paganos iban y se metían debajo para que les cayera los chorros de la sangre de los animales sacrificados arriba como parte de su adoración a esos dioses. Pero Jesús ahora dice, este es mi sangre. Y Pablo les dice, ustedes no deben de comer de esa carne sacrificada a aquellos ídolos por esa razón, porque fue sacrificada a la adoración de aquellos ídolos. ¿Ok? Pero ¿qué dice Jesús? Esta sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ahora Jesús va a derramar esa sangre y la va a derramar sobre nosotros. Y dice la Escritura, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Qué perfecta es la Escritura. ¿Cómo encaja? ¿Cómo va la Escritura encajando y encajándose y enlazándose? Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La tradición judía celebraba la Santa Cena con 4 copas. Celebraba con 4 copas, ¿ok? Entonces, cada una de esas copas, yo quería haber traído 4 copas de la casa para ilustrarlo y se me olvidó. Cada una de esas copas tenía un simbolismo, las 4 copas de la Santa Cena. Y esa tradición venía de la siguiente cita bíblica de Éxodo capítulo 6, verso 6. Escuche lo que dice. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Por tanto, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Escuche lo siguiente. Las 4 copas las sacaron de estas 2 citas bíblicas porque dice, y os tomaré por mi pueblo, y dice, os libraré. Entonces la primer copa era la copa de la liberación. Y tenían una tradición hasta el día de hoy el pueblo judío, y entonces hacen una ceremonia, el hombre del hogar hace una oración primero y luego toma la primera copa y se bebe la primera copa, que es la copa de la liberación y es la copa de recordar cómo Dios sacó, os sacaré de la tierra de Egipto. Número 2, es la copa de la liberación. La segunda copa dice, y os libraré. Es la copa de la liberación. Estoy hablando del pacto que Jesús está haciendo. Atención con esto, porque Jesús tiene en mente exactamente la tradición de las 4 copas. Aparentemente la copa de la que Jesús habla es la copa número 3.
Y la copa de la que dice que no beberá de ella hasta que regrese es la copa número 4. Y ahorita explico por qué. Entonces, la copa de la liberación es los libraré. Entonces, el pacto que hoy celebramos, el nuevo pacto con Jesús, es un pacto de libertad. Alguien da gloria al Señor, hermanos, en esta mañana. Es un pacto de libertad. La tercera copa es la copa de la redención. Y Dios les dice, os redimiré. La redención está directamente ligada con pagar un precio. Se paga un precio. Y número 4, porque ya tenemos que irnos, es la copa de la aceptación. Y os tomaré como pueblo. Cuando usted lee la carta que Pablo escribe a los Efesios capítulo 1, usted va a encontrar que ahí dice que el Padre nos adoptó en el Hijo. Y lo que Pedro escribe y dice, y vosotros antes no erais pueblo, mas hoy sois pueblo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el pacto. Es el nuevo pacto en el que ahora ustedes y yo estamos. Y este pacto tiene 3 implicaciones espirituales. Y ya terminé. Créalo o no. ¿Okay? Primera implicación que tiene espiritualmente hablando estos pactos y este nuevo pacto del que le he hablado. Número 1. Cada uno de los pactos que Dios celebró tanto en el Antiguo Testamento como en el pacto de Jesús, la primera implicación es la continuidad del propósito de Dios. Es decir, Dios, aunque se haya roto un pacto, cuando el pueblo de Israel rompió aquel pacto, el propósito de Dios no cambia. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? Cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo fracasamos, el propósito de Dios no cambia. Cambian los hombres, cambian los gobiernos, cambian los líderes, cambian los pastores, pero el propósito de Dios nunca cambia. Y entonces Dios se asegura de que siempre haya un pacto de por medio que nos recuerde que su propósito tiene que permanecer y permanecer y permanecer. Porque tú y yo podemos alejarnos de los caminos de Dios si tú quieres. Me duele mucho cuando alguien se aleja de los caminos de Dios. Tú y yo podemos alejarnos y darle la espalda a Dios y decir, Señor, yo ya no voy a caminar contigo, no quiero nada más que hacer que tener contigo ni con la iglesia, se acabó, ¿verdad? Y decirle como cuando éramos niños y decíamos, rompe la verdad, ya no hay más que hacer. Pero Dios sigue con sus planes siempre adelante, eso nunca se va a detener. Muchos ministerios han fallado y han fracasado y han sido un tremendo testimonio negativo a la humanidad. Jimmy Swaggart, cuando salió de lo de Jimmy Swaggart, un evangelista internacional, parecía que la iglesia se iba a colapsar. Adivine qué, nada detiene a la iglesia de Cristo. Porque estamos bajo el pacto y el pacto siempre implica continuidad de propósito de Dios. Dios va a seguir adelante contigo o sin mí. Dile al que está enseguida, te hablan. Porque a veces nos sentimos demasiado importantes, como a ver qué hacen ahí sin mí. ¿Sí? Me voy a ir a pastorear hoy a otra iglesia a ver qué hacen. Les va a llegar otro pastor y ya. Y va a ser 10 veces mejor que yo, a lo mejor. Porque el propósito de Dios nunca cambia. La segunda implicación es reenfoque. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que Dios, a través de los pactos, al que está distraído le dice, hey, no te distraigas a lo que te traje. Qué fácil es distraerse en la vida, hermanos, es fácil. Pero fácil. Es así, miren, en un chasquido uno se distrae. Y entonces un pacto nos ayuda a recordarnos que tenemos que mantenernos enfocados en lo que Dios quiere de nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Porque es tan fácil distraerse. El diablo es especialista en distraer gente. Ya nada más hace que alguien voltee para otro lado. Ya nada más el enemigo logra que alguien comience, que sus pensamientos comiencen a irse un poquito a la derecha de lo que Dios esperaba, quería de él.
el enemigo lo agarró del ala. Ya lo trae de un ala, ya no lo va a soltar, lo agarró. Agarra a esa persona porque se distrajo, porque perdió enfoque, porque empezó a concentrarse, comenzó a pensar y comenzó a hablar en cosas que no tenían nada que ver con Dios, y el diablo lo agarró del ala. Todavía no lo tiene completo, pero ya lo trae de un ala. Así como a los enamorados que los traen de un ala, ¿eh? Ya lo trae de un ala y ya nada más es cuestión de tiempo, porque se distrajo. Y los pactos nos ayudan a: enfócate, no pierdas el rumbo, no pierdas el camino. Y número 3, esperanza continua. Un pacto nos trae esperanza. Un pacto nos trae esperanza. La cuarta copa, y no la beberé hasta que venga en mi reino. ¿Qué está haciendo Jesús? Les está dando esperanza. Un día voy a regresar. Un día. A veces es verdad, hermanos. Usted y yo somos tan débiles y tan humanos que a veces se nos acaban las fuerzas y ya no podemos seguir adelante. Que a veces, hermano, la vida nos golpea tan fuerte y tan duro que perdemos la esperanza. ¿Sabe? Yo conozco gente que nunca ha perdido la fe, pero perdió la esperanza. Su fe sigue sólida, sigue fuerte, pero a veces perdemos la esperanza. Y Jesús con este pacto nos está recordando que tenemos una esperanza, la esperanza de la eternidad con Él. Cuando dice la Biblia: y Él enjugará toda lágrima de vuestros ojos. Y dice la Biblia: ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y viviremos y reinaremos aquí en la tierra. Y Jesús nos inyecta esperanza y nos dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieren ponerse sobre sus pies, queridos y amados hermanos? Vivir bajo el pacto. Escuchen esto, porque olvidé mencionarlo durante mi enseñanza de hoy. Escuche esto. Yo no hago pactos con Dios. Yo no hago pactos con Dios. Dios hace pactos conmigo. Porque de ahí se han agarrado unos para sacarle dinero a la gente, pero a lo lindo. Y pacta con $50, y pacta con $100, y a mí se me hace ridículo que yo pueda comprar la voluntad de Dios con un billete de $100, de verdad. Me dan ganas de meter la mano por la televisión y darle un par de cachetadas. ¡Pa, pa! No puedes comprar la voluntad de Dios con $100. Pero puedes responder al pacto de Él contigo, eso sí. Decir: Señor, en obediencia y por obediencia a tu pacto, aquí están los $50. ¿Me entienden? La diferencia. La diferencia es que yo le diga: Señor, te voy a dar $100 para que canceles la deuda de mi casa. Yeah, right. Señor, te voy a dar $100 para que sanes a mi mamá, o sanes a mi papá, o sanes a mi tía, o sanes a mi hijo. No funciona así. Tú puedes responder a los pactos de Dios, a los pactos establecidos, pero por obediencia. Es decir, respondes a lo establecido por Él. Tú no le puedes poner leyes a Dios. Oh, Señor, voy a ayunar 3 días. Pero más te vale que sanes a fulanito, ¿verdad? Y como que queremos agarrar el ayuno para torcerle a Dios el brazo y dale. Y si no me lo das, voy a ayunar 7 días para que se te quite. Y si se pone esto feo, voy a ayunar hasta 21.
no, es que no se ayuna para doblarle el brazo a Dios. Se ayuna por obediencia a Dios. Me voy a meter en ayuno, Señor, 21 días, 40 días, 7 días, 3 días, porque en obediencia a ti voy a someterme a tu voluntad. Y si en ese proceso tú quieres escuchar la oración de tu siervo, escúchala. Aquí estoy, Señor, porque estás respondiendo al pacto de Él, al llamado de Él. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscar en mi rostro. Esa cita bíblica no es para agarrar el brazo y torcérselo a Dios, es decir, ándale. No, es para responder al llamado de Dios. Señor, tú dijiste. Quizás lo hagas, quizás no. Jesús lo dijo. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es cuando te metes debajo de su voluntad al pacto. Tú no haces el pacto, tú aceptas el pacto. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Está conmigo en lo que le estoy enseñando en esta mañana? Tú no haces el pacto, tú lo aceptas y lo obedeces. Tú no estableces la ley, tú la aceptas y la obedeces. Tú te metes debajo de ella. Y dice la Escritura, y estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y no temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya, porque estoy debajo del pacto. Estoy metido en la gracia. Levanta tus manos un momento al Señor. Yo quiero invitarte que te metas al pacto de Dios. No siempre te va a gustar lo que vas a encontrar abajo de ese pacto. A veces Dios va a responder tus peticiones y tus oraciones como tú las pides, pero a veces no, a veces nada más. Te pide que te metas debajo del pacto, es todo. Métete, hijo, debajo del pacto. Yo sé si lo hago o no lo hago, eso está en mis planes, en mis propósitos, hija, hijo. Quizás te guste, quizás no, pero lo único que pido de ti, métete bajo el pacto. Tú no puedes hacer un pacto conmigo, puedes responder a mi pacto, porque soy superior a ti, porque tengo más autoridad moral que tú, porque espiritualmente soy superior a ti, porque soy sacerdote de un nuevo pacto. Quiero que aprendas a vivir bajo mi voluntad. Quiero que aprendas a caminar bajo ese pacto. Te llueve, te truene o te relampaguee, que aprendas a caminar debajo de mi pacto. Muchas de mis promesas las cumpliré en ti. Otras no las cumpliré en ti, las cumpliré en la siguiente generación. Pero si caminas bajo mi pacto, no te apures. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Solamente métete bajo el pacto de Dios. Vive bajo su voluntad. Vive bajo su voluntad. Camina bajo su gracia. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de ese pacto.